empecemos con el teorema del límite central. Para eso, Georgina, ¿me ayudas con la lectura de esta diapositiva? Vamos a retomar el teorema. Sí, teorema central del límite. Su aplicación a la distribución muestral de medias permite utilizar la distribución de probabilidad normal para crear intervalos de confianza de la media poblacional y llevar a cabo pruebas de hipótesis. El teorema central del límite hace hincapié en que en el caso de que las muestras aleatorias grandes, la forma de la distribución muestral de la media se aproxima a la distribución de probabilidad normal. La aproximación es más exacta en el caso de muestras grandes que en de muestras pequeñas. Esta es una de las conclusiones más útiles de la estadística. Permite razonar sobre la distribución de las medias muestrales sin ninguna información acerca de la forma de distribución de la población de la que se toma la muestra. En otras palabras, el teorema central del límite se cumple en el caso de que todas las distribuciones, Enseguida aparece el enunciado formal del teorema central del límite LIN 2012. Teorema central de límites. Si todas las muestras de un tamaño en particular se seleccionan en cualquier población, la distribución muestral de la media se aproxima a una distribución normal. Esta aproximación mejora con muestras más grandes. Muy bien. Entonces, el teorema del central del límite o el teorema del límite central, precisamente, nos está diciendo que la probabilidad normal se permite utilizar una distribución de probabilidad normal para crear intervalos de confianza en la media poblacional, que es lo que estamos viendo. Recuerden que la media poblacional está representada como X barra, que es la que tiene una barra en la parte superior. Se puede leer como X barra y eso nos representa la media poblacional. Y también nos permite hacer pruebas de hipótesis. Si tenemos muestras aleatorias grandes, n mayor o igual a 30, entonces la distribución muestral de la media se aproxima a una distribución de probabilidad normal. Por eso aquí hacemos referencia o hincapié entre las muestras que yo tome, o sea, n sea mayor a 30 y mucho más grande. Ahora sí, la forma de la distribución muestral de la media se transforma en una distribución de probabilidad normal. Gracias, Georgina, por la lectura. Fernanda Lisbeth, ¿me ayudas por favor con esta diapositiva? Sí. Si la población obedece a una distribución normal, entonces en el caso de cualquier tamaño de muestra, la distribución normal de las medidas también serán de naturaleza normal. Si la distribución poblacional es simétrica pero no normal, se verá de la forma normal de la distribución muestral de las medias y se presentan en muestras tan pequeñas como 10. Por otra parte, si se comienza con una distribución sesgada o con colas anchas, quizás se requieran con muestras de 30 o más para observar las características de normalidad. Este concepto se resume en la gráfica para diversas formas de población. Gráfica de resultados de teorema central del límite de diversas poblaciones. Muchas gracias, Fernanda. Si ustedes ven la imagen, solamente es una forma de representar una gráfica de diferentes poblaciones. Cuando utilizan una distribución muestral con N2, se empiezan a ver cómo se empieza a comportar cada una de ellas. Y precisamente, déjame regresar página. Aquí está. Muy bien. Aquí vean cómo se empieza a comportar la gráfica en muestras. Conforme aumentamos las muestras, la gráfica ya se va haciendo más simétrica. Aquí en estos casos no siempre es simétrica, como en esta es asimétrica y en esta también. Y ya cuando n es 30
o mayor, ya toma la forma gráfica de una distribución de probabilidad normal, precisamente. Por esa razón estamos hablando de que cada vez que la muestra es mayor a 30 de mi población, de 1.000.000, tomo una muestra de 50.000 personas, se va a convertir en una distribución normal y va a tender a mostrarse de esta manera el análisis que vamos a hacer. Carla Michelle, ¿me ayudas con esta diapositiva, por favor? Claro. Observe la convergencia hacia una distribución normal sin que importe la forma de la distribución de la población. La mayoría de los especialistas en estadística consideran que una muestra de 30 o mayor es bastante grande para aplicar el teorema central del límite. Entonces, el teorema central del límite nos dice, si X es la media de una muestra aleatoria de tamaño n tomada en una población con media... ¿Cómo se decía? ¿Profe, esa parte? ¿Esa U? mu. Ok. Mu y una variancia infinita. Entonces, la forma del límite de la distribución es... ¿la fórmula también la digo? Por favor. Ok. Z es igual a X menos mu. ¿Cómo se decía esta, profe? ¿La roja? Dice en este caso sigma. Ok. Sigma raíz cuadrada de n. A medida de que n infinito es la distribución normal estándar, n z 0,1, la aproximación normal para x por lo general es buena si n es igual o menor a 30, siempre y cuando la distribución de la población no sea muy asimétrica. Si n es mayor a 30, la aproximación será buena solo si la población no es muy diferente de una distribución normal y si sabe que la población es normal. Entonces, cuando analizamos el teorema central del límite, calculamos z, conociendo la muestra aleatoria, que es x barra, la que estamos viendo ahí, y restándole la media mu, pero dividiendo entre la varianza entre la raíz de n, que n es el tamaño de la muestra. Y conforme n tiende a infinito, se transforma en una distribución normal estándar. Esta es una de las fórmulas que se utiliza precisamente. Carla, muchas gracias por tu lectura. Juan Ramón, ¿me ayudas por favor con esta lectura? El tamaño de la muestra n igual a 30 es un lineamiento para el teorema del límite central. Sin embargo, como lo indica el planteamiento del teorema, la suposición de normalidad de la distribución x se vuelve más precisa a medida que n se vuelve más grande. Lo podemos ver en la siguiente figura. N grande, cerca de lo normal. N igual a 1 población. N de pequeña a moderada, que indica cómo la distribución x se acerca más a la normalidad a medida que aumenta n, empezando con la distribución claramente asimétrica de una observación individual, n igual a 1. También ilustra que la media de x sigue siguiendo mu para cualquier tamaño de la muestra, y que la varianza de x se vuelve más pequeña a medida que aumenta n. Muy bien. Entonces, en la gráfica, que ahorita precisamente Juan Ramón dio lectura, muchas gracias, estamos viendo que n es igual a 1, una población, y este es el comportamiento. Después tenemos con una n menor a 30, este es el comportamiento de la gráfica, que estoy marcando aquí, y cuando n es mayor a grande, se aproxima a una distribución normal. Aquí ya lo vemos como una pequeña campana, bueno, no como campana, como una pequeña L, una montaña muy grande, miren, se empieza a comportar, o sea, se acerca a una distribución normal, precisamente.
Por eso aquí es interesante analizar que cuando utilizamos X barra, cuando utilizamos n mucho más grande, podemos tener mucho mejor información de nuestra población. Recuerden que estamos buscando analizar una característica de algún objeto. Si estoy en el departamento de calidad, yo necesito analizar una característica en específico de un producto o un objeto que se va a vender y tengo que tomar muestras. Entre más grande sea la muestra, se aproxima a una distribución normal y es más fácil la interpretación o la lectura de la respuesta que estoy buscando. Veamos un pequeño ejemplo. Carla Morales, ¿me ayudas con la lectura de esto? Claro, profe. ¿Cómo lo resolvemos? Ejemplo, una empresa de materia eléctrico fabrica bombillas que tienen una duración que se distribuye aproximadamente en forma normal, con media de 800 horas y desviación estándar de 40 horas. Calcule la probabilidad de que una muestra aleatoria de 16 bombillas tengan una vida promedio de menos de 775 horas. Y ahora, ¿cómo lo resolvemos? Empezamos considerando la distribución de la muestra X, será aproximadamente la normal con new De X, ajá. new de X igual a 800 y, ¿cómo dice, profe? Sigma de X. Y sigma de X es igual a 40 sobre 10 sobre la raíz cuadrada de 16 igual a 10. La probabilidad de que se desea es determinada por el área de la región sombreada de la figura. Muy bien. Aquí estamos teniendo desde 775, que es mi inicio, porque me están diciendo que aquí me interesa que una de las bombillas tiene una media de 800 horas de vida. Aquí lo tengo, miren. Pero calcule la probabilidad de que una muestra aleatoria de 16 bombillas tengan una vida promedio de menos de 775 horas. O sea, esto es lo que tengo que calcular. Y mi n o mi muestra es de 16 bombillas. Recuerden que para el teorema central del límite, n tendría que ser mayor o igual a 30. Pero aquí nada más vamos a ver precisamente cuál es la probabilidad de que 16 bombillas tengan 775 horas de vida y no las 800 como está marcado el fabricante. Pues la desviación que existe la calculamos ahorita con esta fórmula, que es precisamente 40 entre raíz de 16 y nos da una desviación de estándar de la media de 10. Precisamente. Muchas gracias, Carla, por la lectura. Luis Jesús, ¿me ayudas con la lectura de esto, por favor? Sí, profe. No, nomás estoy un poco... dice que corresponde a X, no sé cómo se pronuncia ese símbolo. A X barra. X bar. 775. Obtendremos que Z es igual a 775 menos 800 sobre 10, que es igual a a menos 2.5. Y por lo tanto, P entre paréntesis X menor a 775 es igual a P entre paréntesis Z menor a menos 2.5, que es igual a 0.0072. Muy bien. Entonces, calculamos Z, que es la vida de las bombillas, 775 el límite, que hasta ahí vivan, y la media es 800, entre la desviación estándar de la media. Por eso nos da menos 2.5 Z. Si X
barra es menor a 775, entonces es P, Z menor a menos 2.5, y esto nos da 0.0062% o lo que sería 0.62% de las bombillas que no tengan 775 horas. Este es el valor, o esta es la probabilidad de 0.62%. Aquí es lo que me diría la respuesta. De todas esas bombillas, me está diciendo que el 0.62% tendrán una vida menor de 775 horas. Recordando que nuestra muestra fue igual a 16. Entonces, con esa muestra de 16 bombillas, y queremos saber cuál es la probabilidad de que duren menos de 775 horas, es el 0.062% de esas bombillas que van a vivir menos de 775 horas. Porque el fabricante me decía que en promedio las bombillas duran 800 horas de vida. Recuerden que muchos productos vienen con esas características. Tu durabilidad del producto es aproximadamente de tanto tiempo. Después de ese tiempo, ya no necesariamente nos hacemos responsables. Por esa razón, recuerden cuando ustedes compran algún aparato electrónico, la mayoría tiene un año de garantía. Y es porque han calculado los estándares y se han dado cuenta que después del año, muchos equipos empiezan a fallar. La mayoría están funcionando durante el año y demás. Pero después del año es cuando empiezan a presentar algunos problemas técnicos, siempre y cuando uno como usuario no los maltrate. Y de esto se trata al aplicar el teorema del límite central, que aquí indirectamente no lo hemos aplicado a fondo, pero sí calculamos una muestra con menor a 16. Profesor, ¿cree que podría regresarle a la diapositiva anterior, la que yo leí? Por favor. Gracias. Listo. Profe, Escucha. ¿de qué operación salió el 0.00062? Ahí voy. Calculando una tabla Z, donde Z es menor a 0.-2.5. Recuerden que en algunos casos en estadística vamos a echar mano de algunas tablas para calcular ciertos valores de probabilidad. Y aquí en este caso estábamos calculando que Z era menos 2.5 y con este dato, no me acuerdo ahorita exactamente la tabla, pero nos da ese valor fijo de 0.0062. Pero conforme vayamos avanzando ya vamos a ir haciendo referencia a esas tablas para que ustedes las tengan pues a la mano y sepan cómo encontrar ese valor. Pero hay una tabla ya establecida y nada más buscas ese valor de menos 2.5 y te va a dar 0.0062. Ok, profe, gracias. Pero sí les voy a mostrar esas tablas para que vayan viendo pues cómo encontrar el dato para obtener el resultado. Muy bien. Ahora sí, Luis Jesús, gracias por tu lectura. Luis Moisés, aprovechando de una vez, ¿me ayudas con la lectura de esta diapositiva? Sí, claro, profe. Sí. Ed Spence fundó su negocio de engranes hace 20 años. El negocio creció a lo largo del tiempo y ahora cuenta con 20 empleados. Spence Sprockets, Inc. encara algunas decisiones importantes relacionadas con la atención médica de su personal. Antes de tomar una decisión definitiva sobre el programa de atención médica que va a comprar, Ed decide formar un comité de 5 empleados. Se pedirá al comité que estudie el tema de cuidado de la salud y haga alguna recomendación sobre el plan de
mejor convenga a los empleados. Ed cree que el punto de vista de los empleados más recientes en la relación con el cuidado de la salud difiere en los empleados con más experiencia. Si Ed selecciona al azar este comité, ¿qué puede esperar en términos del promedio de año que llevan con Spencer Sprockets los miembros del comité? ¿Cuál es la forma de la distribución de los años de experiencia de todos los empleados? La población, en comparación de la forma de la distribución muestral de la media. Los tiempos de servicio redondeados del año inmediato de los 40 empleados que actualmente están en nómina de Spencer Sprockets.inc. Son los siguientes. Y ahí hay una tabla. Muy bien, muchas gracias. Distribución muestral de la media. No olvidemos que este concepto se representa con X barra. Algunos autores lo manejan como una X mayúscula y otros autores lo manejan con X minúscula. X minúscula barra o X mayúscula barra nos representa la distribución muestral de la media. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Aquí para un programa de atención médica, tiene que analizar el punto de vista de los empleados más recientes contra los empleados ya de mucha antigüedad. Y en base a analizar esos puntos, va a tomar una decisión. Aquí de los años de experiencia de todos los empleados, ahí los podemos ver. Ahí tenemos la población. Son 5, 10. Son 30 empleados. Y aquí está tomado precisamente en esta tabla los años de experiencia de cada uno de ellos. Perdón, son 40. 40 empleados y esta es la experiencia. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer para resolver esto? Vamos a hacer lo siguiente. Luis Moisés, gracias por tu lectura. Carlos Alberto, ¿me ayudas con la lectura de esta diapositiva? Sí, claro que sí. Solución. La gráfica muestra la distribución de los años de experiencia de la población de los 40 empleados. La distribución de tiempos de servicio tiene un sesgo positivo, pues unos cuantos empleados han laborado en Spencer Sprockets con un periodo extenso. En específico, 6 empleados han laborado en la compañía 10 años o más. Sin embargo, como el negocio creció, el número de empleados se incrementó en los últimos 5 años. De los 40 empleados, 18 han laborado en la compañía 2 años o menos. Lindell 2012. Muy bien. Ese es un histograma. Si ustedes recuerdan, tienen los datos, los seleccionan en Excel y le dan una gráfica de histograma y les muestra el histograma precisamente con los años de servicio contra la frecuencia de los años de servicio, precisamente. Hay 3 trabajadores que han trabajado 0 años de servicio, o sea que no cumplen el año. Hay 6 trabajadores que han trabajado 1 año. Hay 9 que han trabajado 2 años y así vemos el histograma, precisamente. Gracias, Carlos Alberto, por tu lectura. Braulio, ¿me ayudas con esto, por favor? Sí. Considera el primero de los problemas de Ed Spence. A él le gustaría formar un comité de 5 empleados con el objetivo de que estudien la cuestión del cuidado de la salud y sugieran el tipo de cobertura de gastos médicos más adecuada para la mayoría de ellos. ¿Cómo elegiría el comité? Si lo seleccionan al azar, ¿qué puede esperar respecto del tiempo medio de servicio de quienes forman parte del comité? Para comenzar, Ed anota el tiempo de servicio de cada uno de los 40 empleados en papeles y los coloca en una gorra de béisbol. Después los revuelve y selecciona al azar 5 de ellos. Los tiempos de servicio de estos 5 empleados son 1, 9, 0, 19 y 14 años. Por lo tanto, el tiempo medio de servicio de estos 5 empleados muestreados es de 8.60 años.
Como se compara este resultado con la media de la población, en este momento Ed no conoce la media de la población, aunque el número de empleados de la población es de solo 40, así que decide calcular la media del tiempo de servicio de todos sus empleados. Esta es de 4.8 años que se determina al sumar los tiempos de servicio de todos los empleados y dividir el total entre 40. LIT 2012. Muchas gracias, Braulio. Entonces hablamos de la media muestreal, perdón, entre la media. Y la media, recuerden que ustedes es sumar todos los datos y dividir entre el número de datos que hay. Si recuerdan la tabla que habíamos mostrado anteriormente, tenía 40 datos. Sumamos todos los valores de los 40 datos, los dividimos entre 40 y obtenemos una media de 4.8 años de trabajo dentro de la empresa, precisamente. Ok, ahí ven el ejemplo en la parte superior. Manuel Alejandro, ¿me ayudas con la lectura de esta diapositiva, por favor? Sí, profe. Dice, la diferencia entre la media de la muestra X barra y la media de la población mu recibe el nombre de error de muestreo. En otras palabras, la diferencia de 3.80 años entre la media poblacional de 4.80 y la media muestral de 8.60 es el error de muestreo. Este se debe al azar. Por consiguiente, si él selecciona a estos 5 empleados para formar el comité, el tiempo medio de servicio de estos sería mayor que el de la media de la población. ¿Qué sucedería si Ed colocara de nuevo los papeles en la gorra y tomara otra muestra? ¿Esperaría que la media de esta segunda muestra fuera exactamente la misma que la anterior? Aquí vienen dos preguntas muy interesantes. Muchas gracias por la lectura, Manuel Alejandro. Entonces, Con gusto. Gracias. Una cosa es la media. Recuerden que la media de una población, pues es tomar toda la población, sumar todos los datos de la población y dividir entre el número de datos de la población. Por eso decíamos que sumábamos de la tabla todos los números, los dividíamos entre 40 porque eran 40 números. Y X barra es la media de la muestra. De esos 40, yo tomo 5, pues ¿qué es lo que hago? Sumo los 5 datos de los que tomé y lo divido entre 5 y obtengo la media de la muestra. Por esa razón, en algunos problemas, ustedes van a ver mu de X barra, que esa es la media de la muestra, de los 5, ¿cómo se llama? De los 5 datos que tomé de los 40 de manera aleatoria, utilizando una tabla de números aleatorios, precisamente. Y recuerden que si yo tomo mu y le resto mu de X barra menos mu, obtengo el error del muestreo, que es lo que habíamos visto en la sesión anterior, que es una diferencia que existe entre la media y la media de muestreo, precisamente. Por eso es interesante tomar. ¿Qué sucedería si Ed vuelve a colocar de nuevo todos los papeles en la gorra y vuelve a tomar otra muestra de 5 personas? ¿Qué creen que pasaría? Pues se va a generar una nueva media, ¿no? Un nuevo error de muestreo diferente al anterior, ¿verdad? ¿Esperaría que la media de esta segunda muestra fuera exactamente la misma que la anterior? No, ¿verdad? No necesariamente. No. Bueno, aquí no está utilizando una tabla de números aleatorios, una disculpa. Aquí nada más es, agarro la gorra, mete la mano y saca 5 números. ¿Qué es lo que hizo? Y es precisamente que obtuvo 3.8. Y a las nuevas 5 muestras que tomé, no necesariamente la media
muestreal va a ser de 3.8, porque a lo mejor en la primera tanda sacó, déjenme rápidamente. Porfa, ¿puede regresar un poquito a la diapositiva? Sí, incluso voy a agregarle la tabla otra vez a esta diapositiva para que quede de mejor manera, pues, lo que estamos viendo. Aquí va a quedar la tabla. Esa es la tabla que nos dieron con las edades de los 40 trabajadores. Las edades o el tiempo más bien de trabajo que tienen en la empresa. Calculamos precisamente primero, bueno, se calcula en este caso mu, que es la media, donde sumo 11 más 4 más 18 más 2 más 1 más 1, perdón, más 2 más 0 más 2, exacta, hasta llegar al último 2 más 3 y todo lo dividimos entre 40. Si en el primer sorteo que se hace al azar, por ejemplo, resultara este número, este número, este número, este número y este número, son 5 que se tomaron al azar, al sumarlos y dividirlos entre 5, él les dio una, ¿cómo se llama? Una media muestral de 8.6. Y la media de todo el conjunto o de toda la población es 4.8. Esta es la media de toda la población. Mi población es de 40 empleados, pero mi muestra es de 5 empleados. Si yo volviera a hacer un sorteo y tomo precisamente otros 5 datos, por ejemplo, me sale en la gorra este, y este. 2 más 2, 4 más 3, 7 más 1, 8. 8, 8, 16. 16 entre 5, ¿cuánto les da? 3.2. Entonces, mi X en la otra muestra sería 3.2. Porque en el segundo sorteo precisamente obtuve 2 más 3 más 1 más 8 más 2. Y se divide entre 5. Que esta es mi segunda muestra que tomé. O sea, media de la muestra. Por eso se pone X barra. Y en este caso, pues tendría que ser mu de X barra. Que es lo que estoy calculando precisamente. Entonces, ¿qué sucedería si Ed coloca de nuevo los papeles en la gorra y toma otra muestra? Pues que nos va a salir otra muestra distinta. Y la media de la segunda muestra fuera exactamente igual que la primera, no necesariamente. No siempre van a ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya queda claro estas dos preguntas? Y Sí, recuerden, Sí, profe. escucho. No, que no hay dudas. No, ¿alguien más iba a comentar aparte de ti, Ramón? Gracias. ¿Escuché a alguien más? Con toda confianza. Yo, pero lo mismo, profe, que todo bien. ¿De qué? Ah, está bien, está bien. Entonces, sí, adelante. ¿La podría regresar un poquito a donde leí en la lectura, por favor? Sí, gracias. Ya. Muy bien. Entonces nos damos cuenta que aquí estamos, diferencia de medias. Esta es la media de toda la población y esta es la media de la muestra. Y la diferenciamos por X barra. Muy bien. Ahora, continuemos. Y Manuel Garza, ¿me ayudas con la lectura de esta diapositiva, por favor? Sí.
Suponga que selecciona otra muestra de 5 empleados y encuentra que los tiempos de servicio de esta muestra son de 7, 4, 4, 1 y 3. La media muestral es de 3.80 años. El resultado de seleccionar 25 muestras de 5 empleados, cada una se muestra en la tabla 8.5 y en la gráfica. En realidad, hay 658.008 muestras posibles de tamaño, 5 que se pueden tomar de la población de 40 empleados, las cuales se determinan con la fórmula de las combinaciones 5-10 con 40 objetos tomados de 5 en 5. Muchas gracias. Manuel, fíjense que utilizando combinaciones, una fórmula de combinaciones, de estos 40, que ustedes tomen 5 datos, nada más, les va a generar 658.008 muestras distintas. Si lo estuvieran haciendo constantemente, esa es la cantidad de muestras que pudieran tomar, pero no vamos a tomar todas, solamente una en específico con 5 números y ya. Entonces, esto, si se dan cuenta, aquí tienen, por ejemplo, un ejemplo, muestra de identificación. En la muestra A, estos son los datos de la muestra, esta fue la media muestral. En la B, esto. En la C, que salieron estos 5 números, así nos da, si se fijan, se va repitiendo. Aquí nada más tomó hasta la Y de 658.008 muestras posibles. Y aquí nada más es una pequeña fracción de todas esas muestras que se pueden presentar. Rigoberto, ¿me ayudas con la lectura de esto, por favor? Sí, claro. Observa la diferencia de forma de las distribuciones poblacional y muestral de medias. La población de tiempos de servicio de los empleados, la gráfica, tiene un sesgo positivo y la distribución de estas 25 medias muestrales no refleja el mismo sesgo positivo. También existe una diferencia en el rango de las medias muestrales en comparación con el rango de la población. La población varía de 0 a 19 años, mientras que las medias muestrales varían de 1.6 a 8.6 años, extraídos del LIN 2012. Y aquí podemos ver la gráfica, que es un histograma de tiempos de servicio medio de 25 muestras de 5 empleados. Muchas gracias. Y las 25 muestras, voy a regresar tantito, son estas que ven en esta tabla, que fueron de manera aleatoria, pues metía la mano y sacaban 5 y luego volvían a meter los números, volvían a revolver y así estaban. Estas son las 25 muestras y aquí están la media muestreal. ¿Qué es lo que hacemos? Pues con un histograma reflejar estos datos, precisamente cuántos datos de 8.6, de 3.8, de 7.6, de 7, de 1.6, 1.8. Así sucesivamente, aquí están reflejados. De 1.8 hacia arriba, no hubo datos de 0 ni de 1 ni 1.2, sino desde 1.2. Y aquí vemos el tiempo medido de servicio. Y si se dan cuenta, lo que está diciendo que las medias muestreales son diferente comportamiento a los rangos de edad de la población, que fue en la tabla que vimos con anterioridad. Y aquí miren, la tabla, esta tabla contiene los resultados de seleccionar 25 muestras de 20 empleados cada una y el cálculo de las medias muestreales. Primero seleccionábamos 5, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa cuando seleccionamos 20? Aquí está la media muestreal y ahorita vamos a ver cómo se comporta esa media cuando n ya no es 5, sino n es igual a 20. Gracias, Rigoberto, por tu lectura. No hay de qué, Ahora, profe. Fernanda Lisbeth, ¿me ayudas de nuevo con esta diapositiva, por favor? Sí. Compare la forma de esta distribución con la población y la distribución muestral de las
medias si se muestran de N 5. Observe dos importantes características. 1. La forma de la distribución muestral de las medias es diferente a la de población. En la gráfica de años de servicio, la distribución de empleados tiene un sesgo positivo. No obstante, conforme la selección a muestras aleatorias de la población, cambian la forma de la distribución muestral de las medias. A medida que incrementan el tamaño de la muestra, la distribución muestral de las medias se aproxima a la distribución probabilidad normal. Este hecho se ilustra con el teorema central del límite. Recuerden que cuando la muestra era pequeña, el comportamiento de la gráfica es hasta cierto punto aleatorio. Y conforme nosotros aumentamos el número de muestras, se va aproximando como una campana que está mucho más delgada. Por esa razón, aquí tenemos la gráfica de los años de servicio de los 40 empleados. Y aquí está con n igual a 5. Es el comportamiento. Recuerden que estamos calculando las medias de cada, ¿cómo se llama? De cada muestra con n igual a 5 de tiempo de medida de servicio. Y esto es lo que nos da. Muchas gracias, Fernanda, por tu lectura. Georgina, ¿me ayudas con esta diapositiva, por favor? Sí. 2. Hay menos dispersión en la distribución muestral de las medias. Hay hay menos dispersión en la distribución muestral de las medidas que en la distribución de población. En la población, los periodos de servicio varían de 0 a 19 años. Cuando selecciono muestras de tamaño 5, las medidas de las muestras varían de 1.6 a 8.6 años. Y cuando selecciono muestras de 20, las medidas variaron de 3.05 a 7.10 años. También puede comparar la media de las medias de la muestra con la media de la población. La media de las 25 muestras de los 20 empleados de la tabla 8 menos 6 es 4.676 años. ¿También digo la fórmula? Esta es la la media de la muestra, que es precisamente 4.67. ¿Cómo se calculó? Que hace referencia a la tabla anterior. Continúa, Georgina. Emplea el símbolo mu y x barra para identificar la media de la distribución muestral de las medias. El subíndice recuerda que la distribución se refiere a la media muestral. Se lee mu subíndice x barra. Observe que la media de las medias muestrales, 4.676 años, se encuentra muy próxima a las medias de la población de 4.80. Entonces, estamos viendo que cuando comparamos la media de las medias de la muestra con la media de la población, ese es el comportamiento que tiene, precisamente. Y la tabla que dice la 8.6, una disculpa, es la tabla anterior, miren. Es esta tabla a la que hace referencia. Ahí está. Esa es la tabla que se calculó la media muestral. Y ya que calculamos la media muestral de 25, aquí estamos hablando que la muestra n es igual a 25 y utilizamos 20 datos, en este caso, perdón. Corrijo, aquí n es igual a 20. Esos son los datos que voy a obtener de la población, que son los 20 datos que se toman. Y el número de veces que se repitió esta muestra de 20 fueron 25 veces. Que aquí lo ven. Entonces, si yo esta media muestral la vuelvo a sumar de estos y todos estos números y los divido entre 25,
O sea, estamos volviendo a hacer, hasta cierto punto repetimos eso. Por eso nos da mu de x 4.64676. O sea, tomé esas 25 veces que tomé la muestra de 20 y lo sumé. Y eso es lo que nos da. Y mu de x barra identifica la media de la distribución muestreal. De las medias. Un poquito redundante hasta cierto punto. Entonces, x barra siempre va a hacer referencia a la distribución de la media muestral. Nada más. Por eso se dice, se lee mu subíndice x barra. Mu o mu. Entonces, la media de las medias muestrales, que es 4.676 años, esa sí se encuentra muy próxima a la media de la población. ¿Qué significa? Conforme yo n la hago más grande, me acerco a la distribución normal de la población. ¿Cuál es la distribución normal de la población? 4.8, que es el punto medio. ¿Sí me estoy dando a entender, jóvenes? ¿O reexplico esto para que les quede claro? O sea, Yo sí me confundí un poco. ok. Va de nuevo, ¿eh? Sí, profe. Miren, mi población es de 40 trabajadores, ¿estamos de acuerdo? Tengo 40 trabajadores. Digo, ok, voy a tomar una muestra de esos 40 trabajadores donde n es igual a 20. O sea, de los 40 trabajadores de mi población, que son 40 trabajadores, tomo una muestra de 20. El primer número de muestra, aquí lo tienen, me da 3.95. Pero no quedo conforme. Lo regreso otra vez y voy a tomar una muestra B, también con n igual a 20. O sea, vuelvo a regresar los 20 números, a la cachucha los mezclo y tomo otros 20 números. Y ahora me da 3.25. Y no quedo conforme. Vuelvo a regresar los 20 números a la cachucha, los revuelvo y vuelvo a tomar una muestra C, también con n igual a 20. Y me da 5.95. Repito este proceso 25 veces. ¿Eso sí queda claro? Sí. Entonces, 25 veces que repetí el muestreo, estas son las medias muestrales de cada uno. Ahí no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Dije, chin, pues ahí están los datos. Tomé la primera muestra de 20, no me gustó, volví a tomar otra muestra y lo repetí el proceso 23 veces para juntar los 25 valores de media muestreal. Ya que hice este proceso de 25 veces, repetir las muestras, recuerden que la combinación aleatoria, al hacer un análisis de combinación aleatoria, nos dio 658.008 combinaciones que se pueden dar con una muestra de 40 y solamente tomando 5, pero aquí ya estoy tomando 20. Este número va a cambiar, no va a ser el mismo. Que no debí de haberlo metido ahorita. Aquí nada más es repetir la toma de muestras, ¿eh? Y estar sacando la media muestral de cada muestra que yo tomé, que fueron 25 veces. Obtuve estas 25 medias muestrales. Ya que obtuve todas estas las sumo y las divido entre 25 y obtengo la media de todas las medias muestrales. O sea, voy a sumar todos estos números. 3.95 más 3.25 más 5.95 hasta 5.05. Y todo eso lo divido entre 25. Y cuando hago este cálculo de todas estas medias muestrales, me da una media precisamente de
4.767. Y yo, cuando agarré los 40 números los sumé y los dividí entre 40, o sea, la media de la población, me salió precisamente en 4.8. ¿Qué significa esto, jóvenes? Significa que estamos hasta cierto punto comprobando el teorema del límite central, solamente utilizando las medias, ¿eh? Recordando el concepto de media, que es tomas todos los datos, los sumas y los divides entre el número de datos. En todos estos problemas se utiliza esa fórmula. Ahí sí queda claro. Sí, profe. Lo único que hacemos al repetir este proceso 25 veces de tomar 20 muestras, 25 veces, obtenemos sus medias muestrales, sumamos todas las medias, las dividimos entre 25 y nos damos cuenta que este número se aproxima a la media de la población. O sea, este número ya es mucho más parecido. ¿Qué significa esto? Cuando n es más grande, pues la distribución se va a aproximar a esto, jóvenes. Aquí está la distribución de la población, que es 4.8. Eso es lo que significa. Tenemos una media de una población y yo, conforme aumento el valor de n para tomar las medias muestreales, recuérdese que la media muestreal es una muestra tomada de una población finita o infinita. En este caso mi población es finita de 40 personas y yo tomo una muestra de 20. Pude haber tomado una muestra de 25 o una muestra de 30 o una muestra de 15. Aquí tomé una muestra de 20 datos y ya después repetí ese proceso 25 veces y siempre obtuve la media muestral de cada muestra, marcada como A, B, C, D, y a la hora de sumarlas ya me doy cuenta que se aproxima a la media de la población. Por esa razón el teorema del límite central les dice que cada vez que ustedes hacen una muestra mucho más grande de n, el comportamiento tiende a ser una, ay, se me fue ahorita la palabra, tiende a ser una población normal, que lo vemos gráficamente, y si ustedes recuerdan, estábamos viendo unas gráficas. Un poquito más atrás, de manera mucho más rápida. Esto. Con una muestra muy pequeña, podemos observar cómo se comporta la gráfica. Con una muestra un poquito más grande y con una muestra mucho más grande, se tienden a comportar. Aquí lo que estamos analizando en estas gráficas, con n igual a 2, obtenemos una media de la muestra, con n igual a 6 otra media de la muestra, y con n igual a 30 otra media de la muestra. Es lo que estamos haciendo. Recuerden, aquí de esta población, si fueran 40 personas, n es igual a 2, o sea que tomaría, por ejemplo, 11 más 1 y dividirlo entre 2. Y ya me va a dar 2 entre 2, me va a dar 6. Y la segunda muestra me da 15 más 3 entre 2. Y esto me va a dar 18 entre 2 y me va a dar 9. Y luego sumo estas dos, 6 más 9, me va a dar, ¿cuánto? 15. Y lo puedo dividir entre 2 y me va a dar precisamente 7.5. Otra vez volvemos a repetir el proceso. Y esto es mu de x con n igual a 2. Aquí luego utilizamos con n igual a 6 muestras. Y yo puedo utilizar con n igual a 20, a 30 o además. Lo único que van a ver es que esta gráfica se va acercando más a esto.
¿Qué significa que los datos que tengan aquí, que yo obtenga de mu de x, se va aproximando a mu, donde mu es la media de mi población y mu de x barra me representa la media de las medias muestrales. Entiéndase por media muestral de una población, tomo una pequeña porción y le obtengo la media. O sea, se repite el mismo proceso de estar tomando medias. Valga la redundancia. Ahora sí, ¿queda un poquito más claro? Sí, profe, solo tengo una duda. ¿Mm? ¿La media poblacional siempre nos la dan en el problema o la tenemos que sacar? No te la doy si tienes que calcularla. Acuérdate que la media poblacional se calcula de sumar todos los datos de la población y dividirlo entre el número de datos. En algunos casos, como en este problema, Es muy ya te largo. la menciona, pero si yo no te la menciono, tendrías que calcularla. Que aquí está, miren, el cálculo. Aquí afortunadamente, vuelvo a comentar, es la sumatoria de todos los datos entre el número de datos. Y la media de la muestra, que es x barra, se refiere precisamente a la media de esa muestra que obtuviste. Aquí fue una muestra de 5 y nos daba 8.6. Pero después dije, no, aquí miren, aquí está la muestra de 5. 25 veces se repitió y esta fue la media muestreal. Y pudimos haber sacado la media muestreal de todos estos datos y nos da precisamente un valor un poquito alejado de la media poblacional, que es 4.8. Pero ¿qué pasa cuando yo aumento n igual a 20? Entonces ahora sí nos damos cuenta que ya empieza a acercarse a la media poblacional. Y la media poblacional es 4.8 y ya esto lo consideramos como una distribución normal. Ahora sí hablamos coloquialmente que hacemos un pan, dentro del pan ponemos otro pan y dentro de ese pan a un lado está otro pan. O sea, dentro de, como de, más específicamente, creo que le llaman guajolotas. O sea, dentro de una torta pones 2 tamales. Sí. Un tamal me representa la media poblacional y el otro tamal me representa la media. Por ejemplo, dentro de ese otro tamal ponen tamales más pequeñitos. Ahí está la media de la media muestral. O sea, mu de x barra. Algo así coloquialmente lo puedo aterrizar. Tengo una torta, que es mi población, y de ahí le pongo un tamal, que ese tamal que yo coloqué es la media de la población, pero también le pongo otro tamal. Y ese segundo tamal tiene tamalitos más pequeños. Que cada tamalito más pequeño me representa una muestra de toda mi población. O sea que al principio está un poquito engorroso por el nombre, pero si se fijan, estamos nada más repitiendo el proceso de obtener la media. Ok. Entonces, ¿qué podemos concluir con este ejemplo? Juan Ramón, ¿le das lectura a la diapositiva, por favor? ¿Qué concluye de este ejemplo? El teorema central del límite indica que, sin que importe la forma de la distribución de la población, la distribución muestral de la media se aproxima a la distribución de la probabilidad normal. Cuanto mayor sea el número de observaciones en cada muestra, más evidente será la convergencia. Lin 2012. Que eso es lo que les estaba comentando. Cuando hacemos, recuerden, tenemos una población y ustedes definen de qué tamaño es la muestra. Ya que definen el tamaño de la muestra, pueden repetir ese proceso las veces que ustedes quieran. En las tablas vimos que con 5 muestras se repitieron 25 veces.
Y alguien dijo, no, no voy a tomar una muestra de 5, voy a tomar una muestra de 20. Tomaron 20 muestras y ese proceso lo repitieron 25 veces. Entonces en cada tomada de muestras pues se le sacaba la media. Esos son el tamal con los micro tamalitos adentro. Y conforme sacábamos, por ejemplo, 25 veces, se tomaron 20 muestras. A cada muestra se le obtenía su media, que en este caso lo voy a representar así como X barra, perdón. Y ya sumamos todas las X barra y las dividimos entre el número de veces que se tomaron y ya obtuvimos mu de X barra, que esta se fue aproximadamente igual a la media poblacional. O sea, el 4.676 se aproxima al 4.8 de la media. Ahí estamos demostrando el teorema del límite central. Lo único que estamos haciendo es calcular medias, jóvenes, ¿eh? Es lo que se hace. Estamos calculando medias, de la media. Así como la canción del gato, del gato, del gato, del gato. O sea, que estamos calculando la media de la media de la media. Hasta ahorita, ¿alguna duda o todo está quedando más claro que el agua de la laguna de Zapotlán? Pues todo claro. Sí, claro, profe. Todavía no está claro, profe. Sí, todo, Somos como los todo bien, pescaditos profe. que andan nadando ahí. Así vamos, no se preocupen. Poco a poco, pero ahí vamos, ahí vamos.